Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube, para todos ustedes. Nicaragua acaba de abandonar la OEA. Ya se cumplieron 2 años desde que Daniel Ortega dio la orden de que Nicaragua abandonase la OEA. La OEA es una organización que para usted ser miembro de ella, al igual que para usted salirse de ella, tiene que llevar un proceso. El proceso de salida de la OEA toma 2 años, porque hay que ir dando ciertos pasos, y esos 2 años se acaban de cumplir. Con lo cual, el canciller de Nicaragua, eh, y siguiendo órdenes del presidente de Nicaragua, ya sacó a Nicaragua de la OEA. ¿Por qué saca Daniel Ortega a Nicaragua de la OEA? Muy sencillo. El régimen de Ortega, el cual es uno de los regímenes más terribles que hay ahora mismo en América Latina, solo superado por el de Cuba y el de Venezuela, pero compitiendo fuertemente con el de Venezuela en cuanto a represión de la población, no quiere que ninguna institución internacional, sobre todo la OEA, le llame la atención por los incontables abusos que comete el Estado nicaragüense en contra de su propia población y de su sociedad. Daniel Ortega ha eliminado el Estado de Derecho en Nicaragua. Ha cometido atrocidades. A él no le importa si los contrarios de él son de la oposición o de su propia organización política. Ha actuado contra sus propios compañeros que estuvieron con él en la revolución sandinista, porque no todos están de acuerdo con la manera despótica en la que Daniel Ortega dirige Nicaragua. Daniel Ortega es, junto a Fidel Castro y Hugo Chávez y el Che Guevara, uno de los grandes paladines de la izquierda latinoamericana, que cuando ha llegado al poder, ellos comienzan revoluciones prometiendo liberar a los pueblos de la opresión, de la supuesta opresión a la cual son sometidos por el imperio. Pero cuando ellos llegan al poder, que ellos sacan a algún dictador del poder, entonces ellos oprimen 100 veces más a sus poblaciones que lo hacían los dictadores que ellos quitaron. Pregúntele a un nicaragüense cuándo él vivía mejor, si cuando Ortega o cuando Somoza, y usted va a ver que la mayoría le va a decir a ustedes que cuando Somoza vivía mejor. Es lo mismo que si usted le pregunta a un cubano hoy en día que cuándo se vivía mejor en Cuba, si cuando Batista o durante el régimen comunista, que lleva más de 60 años, y las personas que vivieron el régimen de Batista le van a contestar a usted echándole un coñazo, en explicación de que eso ni siquiera se debería de preguntar, porque por supuesto durante la dictadura de Batista se vivía mejor. ¿Significa esto que las dictaduras de derecha militares, como la que hubo en el Cono Sur en los años 70, y las dictaduras que hubo durante tanto tiempo en Latinoamérica que llevaron a esos levantamientos armados de la izquierda, eran buenas? No, no eran buenas. Por ellos surgieron las dictaduras de izquierda. Pero por todo lo mal hecho de la dictadura de izquierda, de los cuales Daniel Ortega es una de las cabezas principales en Latinoamérica, es que surgen otra vez personas que anhelan regímenes de fuerza de derecha. Vean, la victoria de Javier Milei en Argentina, con un casi 57% de los votos, es preocupante. Por un lado, a mí me alegra porque en Argentina algo nuevo va a suceder. Javier Milei no es corrupto y él tiene muchas ideas económicas que definitivamente a Argentina le hacen falta. Argentina lleva más de 100 años con déficit fiscal
lo cual se convierte en deuda pública. Pero Javier Milei tiene muchas ideas extrañas. Es decir, la desesperación por los malos gobiernos de esta pseudoizquierda en Argentina, muy amigo de los Ortega de Nicaragua, la señora Kirchner, llevan a un pueblo como la Argentina a elegir a alguien como Milei, que en circunstancias normales jamás tendría ni el más mínimo chance de tener el visto bueno de la población. Pero es que la población desesperada dice, nosotros aceptamos lo que venga porque lo que queremos es un cambio. Y eso es porque la izquierda, cada vez que llega al poder, prometiendo liberar a los pueblos, lo que hace es que los esclaviza. Y eso es lo que ha hecho Daniel Ortega con Nicaragua. Y por eso él saca a Nicaragua de la OEA. Porque la OEA, sobre todo, acuérdense que la OEA tiene en Costa Rica una corte de los derechos humanos a la cual cualquier ciudadano de los países miembros de la OEA puede apelar e invocar la protección de esa corte, y esa corte puede condenar a los países miembros. Entonces, buscando evitar esas condenas, es que Daniel Ortega saca a Nicaragua de la OEA. Bueno, Nicaragua es el tercer país que está fuera de la OEA. La República Dominicana a finales de los años 50 fue sancionada con una limitación de su participación dentro de la OEA por el atentado que le hizo Trujillo a Rómulo Betancourt de Venezuela. Luego que República Dominicana volvió a la democracia, fue readmitida en la OEA. Cuba fue sacada de la OEA por abandonar el mundo de la democracia y convertirse en una dictadura comunista. Hugo Chávez sacó a Venezuela de la OEA por las mismas razones que la sacó Daniel Ortega, que Daniel Ortega sacó a Nicaragua, las mismas razones, que es buscando que no se entrometan en las cuestiones del Estado venezolano y del Estado nicaragüense cuando ellos estén violando los derechos de sus ciudadanos. Ellos quieren hacerlo en plena libertad. Y le vienen a ustedes con cuentos que la OEA es un instrumento del imperio para dominar a los países. Vean, le voy a decir algo. Es cierto, los Estados Unidos en el pasado cometieron errores. Errores que son interesantes de averiguar y de investigar por qué se cometieron. Y ahí jugaron un rol dos hermanos, que uno era ministro de Relaciones Exteriores, los hermanos Dallas. Uno era ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y el otro era jefe de la CIA. Y ellos inclusive están involucrados en el asesinato de Kennedy, porque ellos, por sus convicciones calvinistas religiosas, por su fanatismo religioso, decidieron llevar una cruzada que nacía de su sentimiento privado, pero utilizando el poder de los Estados Unidos, contra todos países que ellos creían que provenían del maligno, porque ellos eran tan creyentes en Dios, siendo calvinistas, que ellos a cualquier país izquierdista, ya eso a ellos le olía a azufre. Ellos veían ahí al diablo y utilizaban el poder de los Estados Unidos para quitar gobiernos. Búsquese la historia de los hermanos Dallas y usted va a leer por qué durante esa época los Estados Unidos cometieron tantos y tantos golpes de Estado en Latinoamérica. Eso es cierto y eso estuvo mal. Pero también es cierto que no todos los problemas de los países latinoamericanos son culpa de los Estados Unidos, sino que la mayoría de los problemas, en un 90% de los países latinoamericanos, es culpa de nuestros países mismos y de nuestras élites políticas, que de manera aprovechándose de la ignorancia de nuestros ciudadanos, le echan la culpa de todo al imperio. Ahí sigue Daniel Ortega con su cantaleta de su pelea contra el imperio. Mientras tanto es uno de los hombres más ricos del mundo, el más rico de Nicaragua. Sigue saqueando a su nación y en vez de liberar a su pueblo de la opresión imperial, lo que ha hecho es esclavizarla a la opresión
que le transmiten Daniel Ortega y su esposa, que es la vicepresidenta del país, que también es una persona nefasta. Bueno, gracias a Dios que las redes sociales hoy en día nos permiten expresar nuestras opiniones y le hacen imposible a estos regímenes dictatoriales de pseudo izquierda mantener callada ante el mundo las violaciones que ellos cometen eh, con actos que violan los derechos humanos. Nada, Daniel Ortega sacó a Nicaragua de la OEA, pero vean como Daniel Ortega no saca a Nicaragua del DR-CAFTA, del Tratado de Libre Comercio. Ahí se mantiene y no mueve un solo dedito porque sabe que se está beneficiando económicamente de ese tratado. Pero yo creo que los Estados Unidos deberían ya de evaluar una fórmula de cómo sacar a Nicaragua del DR-CAFTA para castigarla por sus violaciones a los derechos humanos. Nada, yo soy Raúl Cora Cruz Medina, hasta el próximo vídeo.